Queridas hermanas y hermanos, la Iglesia celebra hoy con gran alegría la fiesta de dos columnas de la Iglesia, que son Pedro y Pablo, de origen totalmente distinto y sin embargo elegidos precisamente por Dios para llevar su palabra a distintas personas, a distintas maneras de pensar, de actuar, de vivir. Empezamos hablando de Pedro. Su nombre verdadero era Simón y era hermano de Andrés. Él era pescador y vivía en la zona de Cafarnaúm. Precisamente, seguramente Cristo lo habrá conocido en algunas de las ocasiones que, juntamente con San José y la Virgen María, bajaban desde Nazaret al lago para comer de vez en cuando algo de pescado. ¿Qué tendría Pedro y Andrés que Jesús, entre todos los pescadores de la región, puso su atención en ellos? Habrá visto que eran muy trabajadores, que eran muy insistentes, que eran generosos con la gente. No lo sabemos. Solo sabemos que Jesús llama a los dos y que más adelante Jesús le va a cambiar el nombre originario de Pedro, que era Simón, por el de Pedro, cuando en alguna ocasión les pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los apóstoles dicen, unos dicen que eres un profeta, que Juan el Bautista, que no sé qué. Y Cristo les dice, muy bien, eso dice la gente que no me ha escuchado, que no ha visto mis milagros, pero ustedes que han convivido conmigo, ¿quién dicen que soy yo? Y solamente Simón dice, tú eres el Mesías. Simón tiene la capacidad de entender que aquel hombre no es un simple hombre, sino que es Dios que ha venido al mundo y precisamente es el Mesías. Por eso, en ese momento, Cristo le cambia el nombre y le dice, tú te vas a llamar en hebreo Kefas, en latín Petrus, es decir, piedra. ¿Por qué? Porque yo vengo a construir una iglesia formada por piedras, hombres que tengan fe, y tú eres la primera piedra que cree en mí. Es tan importante la figura de Pedro que Jesús, después de dejar Nazaret cuando cumple 30 años, va a vivir precisamente a la casa de Pedro. Incluso sabemos que cura en una ocasión a su suegra, y la suegra le sirve con gran alegría. Es ahí, en torno a la casa de Pedro, donde Cristo realiza muchos milagros. Sabemos más adelante que Cristo, lamentablemente, le dice a Pedro en la última cena, esta noche me van a traicionar, esta noche seré llevado al Sanedrín para que me juzguen y tendré que morir. Y le dice a Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Por supuesto, Pedro dice, yo no puedo hacer esto, maestro, no lo creo. Y sin embargo, dado el momento, Pedro niega a Cristo por miedo. Cristo ya no tendrá la oportunidad de escuchar las palabras de Pedro de, Señor, estoy arrepentido, porque inmediatamente muere en la cruz al día siguiente y Pedro tendrá la oportunidad de pedirle perdón cuando Cristo resucitado se le aparezca junto al lago y le pregunte 3 veces, Pedro, ¿me amas? Al preguntarle 3 veces Cristo si lo amaba, le está dando la oportunidad de que corrija su error. Le está diciendo, no importa, te equivocaste, si tú aceptas tu error y aceptas amarme, yo te vuelvo a nombrar cabeza de la iglesia. Y en ese momento Cristo le dice, cuando seas grande, te van a llevar a un lugar donde no quieres, te van a amarrar y vas a dar testimonio de mí. De esto voy a hablar más adelante. De esta manera, Pedro va a morir. Pero antes de morir, poco después de la resurrección de Cristo, Pedro va a viajar hacia lo que es la actual Turquía y ahí, en Antioquía,
será el primer lugar donde sea obispo, donde sea papa, y posteriormente va a viajar a Roma. ¿Por qué? Porque en Roma es el lugar, la capital, donde el evangelio se puede extender cada vez más y más personas. Pedro, ¿a quién le predicaba? Pedro le predicaba especialmente a los judíos como él, a los judíos como él, en el idioma de él, porque Pedro no sabía hablar griego como otras personas. Pedro no sabía ni siquiera leer y escribir, dicen algunos, y precisamente gracias a San Marcos, que fue discípulo de San Pedro, podemos conocer la predicación de Pedro. De esta manera, Pedro llega a Roma. Pero ahora hablemos de otro personaje muy distinto a Pedro. Pedro, una persona que no sabía leer ni escribir, una persona sin escuela, una persona que había vivido únicamente junto al lago, y en cambio Saulo, alguien que nace en Tarso, la actual Turquía, en un lugar donde se hablaba el griego. Mucha gente era filósofa, mucha gente conocía y tenía una gran cultura, y así crece Pablo. Pablo tiene además la ciudadanía romana, no es un simple pescador, no, es reconocido por el Imperio Romano como un ciudadano con derechos especiales. Saulo va a Jerusalén y estudia con el más importante maestro de su tiempo en el templo, de tal manera que, a diferencia de Pedro, Saulo tiene una educación sumamente importante. Y precisamente por eso, por conocer las leyes judías, todo el Antiguo Testamento, la Biblia, cuando se entera que hubo un hombre llamado Jesús, que fue crucificado por presentarse como el Hijo de Dios, y que hay un grupo de personas que lo siguen diciendo que ha resucitado, Saulo se molesta y dice: ¿quiénes son estos estúpidos que creen estas estupideces? Hay que acabar con estos que se dicen cristianos, con estos judíos que son parte nuestra, que están cambiando de pensamiento por creer en un tal Cristo. Y Saulo pide permiso para arrestar a los cristianos y lamentablemente es testigo de cómo los encierran, incluso de cómo los matan. Y pidiendo permiso Saulo para continuar más a fondo las persecuciones, un día que va caminando buscando más cristianos, se le aparece Cristo y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Con esta aparición, Saulo entiende, Cristo le dice: ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Cristo, estaba persiguiendo a los cristianos. Pero cuando Cristo le dice esto, entiende que perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo. Pablo cae por tierra y se queda totalmente ciego. Unas escamas cubren totalmente sus ojos y no vuelve a ver. Lo tienen que levantar y llevar a una población cercana, y ahí Dios le dice a un cristiano: ve a la casa de tal persona y busca a Saulo. Señor, ¿pero cómo lo voy a buscar si es un perseguidor de cristianos? Ve y háblale de mí. Este hombre llega a donde estaba Saulo, le habla de Cristo, Saulo se convierte, recibe el bautismo y en ese momento se le caen las escamas de los ojos y puede ver. Y a partir de ese momento, Saulo se da cuenta que ha estado equivocado, que la sabiduría que había estudiado era totalmente distinta a la sencillez de Cristo. Va un momento, un periodo a Arabia para prepararse y ser apóstol de Cristo, porque Saulo nunca conoció a Cristo cuando estaba vivo. Cristo se le apareció cuando ya había muerto y resucitado, y después de esto Saulo empieza a predicarles a los judíos la vida, el mensaje de Cristo. Y los judíos lo rechazan, le dicen: ¿cómo es posible que tú, siendo una persona preparada? Incluso
lo golpean, incluso quieren matarlo. Y Saulo dice: si no quieren escucharme a mí, entonces voy a predicar a los no judíos, a los paganos. Y Saulo recorre más de 5,000 kilómetros en 3, 4 viajes, especialmente por la zona de Turquía, de Grecia, predicando la palabra de Dios. Por eso funda la comunidad en Éfeso y escribe a los efesios, en Galacia y escribe a los gálatas, en fin. Y de esta manera, así como Pedro tenía la misión de predicar a los judíos, Pablo empieza a predicar a los no judíos, hasta que en un altercado lo quieren matar los judíos y Saulo dice: no, ustedes me quieren matar, pero yo no permito que me juzgue alguien que no sea el César. Tengo derecho a que el César me juzgue porque soy ciudadano romano. Y así Saulo es enviado prisionero a Roma, donde el César lo va a juzgar, y después de ver las causas que querían hacer que Saulo muriera, el César le dice: no tienes ningún problema, estás libre, no tienes ningún delito. Lamentablemente vendría después un César terrible, Nerón, un César que incluso mandó matar a su madre, mandó matar a su hermano, y con esto ya sabemos que era un César sumamente cruel y ambicioso, porque él quería una Roma totalmente esplendorosa y decía: el centro de Roma huele mal, el centro de Roma está hecho con edificios de madera, yo quiero mármoles, yo quiero oro, yo quiero que Roma huela de otra manera. Y el Senado le dijo: no hay dinero para eso. Y Nerón, para salirse con la suya, mandó en secreto a sus soldados que en la noche quemaran aquella parte de la ciudad, y después, quemada aquella parte, pues se tendría que restaurar y él se saldría con la suya. Lamentablemente Nerón no imaginó que aquella noche los vientos de Roma, como a veces sucede, se cruzarían, porque a Roma llegan vientos calurosos de África, el Scirocco, llegan vientos helados del norte, la Tramontana y otros, y cuando se cruzan estos vientos ocasionan una especie de remolinos que hicieron que el incendio, que tenía que durar unas cuantas horas, durara 1, 2, 3, 4, varios días, con el resultado de que Roma quedó destruida. Y los romanos, enojados porque habían perdido su casa, su comercio, buscando quién había sido el causante, y todos sospechaban de Nerón porque él quería una nueva Roma. ¿Qué hizo Nerón? Muy astuto, recordando que los cristianos decían: venga a tu reino, invocando que Dios comenzara un nuevo reino en esta tierra, y que no querían obedecer en darle culto a los ídolos, dijo: los cristianos fueron los que mandaron quemar la ciudad. Con esta idea, Nerón mataría 2 pájaros de un tiro. Primero, se lavaría las manos y él pasaría por inocente. Segundo, se quedaría con la riqueza de todos los cristianos, porque no solamente se les daría muerte, sino se incautarían sus propiedades, y había muchos cristianos que eran muy pudientes en aquella época. La forma en que Nerón mandó matar a los cristianos fue cruel, untándolos de aceite para que sirvieran como antorchas mientras se martirizaba a los demás, amarrar a las mujeres a vacas salvajes para que las descoyuntaran, enterrarlos con la cabeza afuera únicamente para que después pasaran cuchillas y los fueran decapitando, abriéndoles el estómago y sacándoles el intestino y enrollándolo, y por supuesto muchos crucificados o lanzados a los leones, a las fieras. Todo esto en un espectáculo que se daba en espacios para 3,000, 5,000, 7,000 personas, llamados circos. Y ahí, precisamente en uno de estos lugares,
construido en una colina llamada Vaticano. Ahí llegó Pedro juntamente con otros cristianos. Les habían dicho, pueden liberarse. ¿Cómo? Basta que digan, reniego de Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Ponen un granito de incienso delante del ídolo de Júpiter y con eso están renegando de Cristo y los dejamos libres. ¿Qué creen que hicieron? No quemaron un granito de incienso, dijeron, preferimos morir por Cristo que perder la vida eterna. Y así, Pedro fue llevado al centro de aquel circo y cuando le dijeron, vas a morir como tu maestro, él dijo, no merezco morir como mi maestro, pónganme la cabeza donde él tuvo los pies. Y de esta manera murió Pedro, crucificado con la cabeza hacia abajo, y se cumplió lo que Cristo le dijo, cuando seas grande, otro te llevará donde no quieres y tú extenderás las manos. Por su parte, en esa misma persecución, Pablo ya estaba precisamente en Roma. Había llegado acusado por la otra parte y había sido liberado, pero con este nuevo emperador, Nerón, fue capturado nuevamente y condenado a la muerte, con una diferencia. Como él era ciudadano romano, no lo podían matar en una forma vergonzante, ni crucificado, ni en las bestias, ni ante la alegría y el relajo de los demás. Un ciudadano romano, cuando era ejecutado, tenía derecho simplemente a que le cortaran la cabeza. Y así, a San Pablo lo sacan fuera de la ciudad, le cortan la cabeza, dice la tradición, que aquella cabeza da 3 brincos cuando le cortan la cabeza y en cada uno de los lugares donde brincó la cabeza surgió una fuente que se encuentra todavía hasta el día de hoy. De esta manera, Pedro y Pablo, uno que nació en lo que conocemos como Israel, otro que nació en Turquía, uno humilde, otro rico, uno ignorante, otro muy estudiado, otro pescador, otro literato, el rabino casi, los dos llamados por Cristo, dieron testimonio y murieron en el mismo lugar. Pedro predicando a los judíos, Pablo predicando a los no judíos, a los gentiles, recordándonos que la misión de la Iglesia es predicar al mundo entero. Precisamente por esta razón, en Roma es donde se recuerda a la Iglesia. Ahí en Roma, donde murió San Pedro, más tarde, casi 350 años más tarde, se construiría una basílica sobre la tumba de San Pedro y también, muy cerca de ese lugar del Vaticano, otra basílica en honor de San Pablo. Si gustan conocer estas basílicas, al final de la Santa Misa pueden entrar a mi canal de YouTube y conocer de cerca estos lugares donde la Iglesia venera a San Pedro y a San Pablo. Pidamos a estos apóstoles por el Papa, sucesor de San Pedro, para que siga predicando con entusiasmo y que San Pablo nos ayude también a dar testimonio de nuestra fe.